Minutos del versículo número 7 hasta el versículo número 14. Efesios capítulo número 1 del versículo 7 al versículo número 14. Efesios capítulo 1, del versículo 7 al 14, dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, quiero que pensemos en el tema en esta mañana: la gran salvación de Dios a favor del pecador. Es una enseñanza clara de la Biblia, que Dios ama a esta humanidad pecadora y que el plan de salvación no comenzó hace 2000 años en sí. La Biblia nos enseña que este plan de salvación comenzó en la eternidad, donde la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trazaron un plan eterno para lograr la salvación del pecador que pone su confianza en el Señor Jesucristo. Por eso es que la Biblia, cuando habla del Señor y lo presenta como sacrificio por nuestros pecados, la Biblia dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y la Escritura enseña con claridad de que nuestro pecado no fue obstáculo para que se manifestase la gracia de Dios. Nuestra rebelión no fue obstáculo para que se manifestase la misericordia del Señor. Y el apóstol Pablo ha estado enseñando esto en el capítulo 1 del libro de Efesios. Y Pablo claramente nos ha dicho de que la Santa Trinidad está involucrada personalmente en lograr la salvación de cada pecador que habita sobre la faz de la tierra. ¿Qué ha hecho el Padre?
¿Cuál es la función de Dios el Padre? Bueno, Pablo nos da la respuesta. Y Pablo nos dice de que el Padre es encargado de la elección. Y el Padre también es el encargado de la adopción de aquel pecador que confía en el Señor. Ahora nos preguntamos entonces, ¿y cuál es el rol de Dios el Hijo? ¿Cuál es el trabajo de Dios el Espíritu Santo en el gran plan de salvación de Dios? ¿Cuál es ese rol? Aquí está la respuesta, hermanos. Aquí está la respuesta. Y el apóstol Pablo, con toda claridad, del versículo 7 al 14, explica que la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo están interesados en el pecador y procuran la salvación de él. Entonces estudiemos eso en esta mañana. Veamos cuál es la obra del Hijo en primer lugar en cuanto a la salvación. Versículo 7 nos menciona la función del Hijo. Dice el apóstol Pablo, en quien, hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando del Hijo y la obra que se le atribuye es la obra de redención. Hermano, para entender el significado de la redención, tenemos que recordar esta enseñanza bíblica en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se nos habla del Redentor, o como pudiéramos decir, del pariente cercano. Y la Biblia nos enseña tres cosas que debía cumplir el Redentor en cuanto a este proceso. La Biblia nos enseña que el Redentor no podía ser cualquier persona. Digamos, cuando una persona caía en una situación de pobreza y necesitaba la ayuda para salir de esa situación, como en el caso de Noemí, necesitaba de un Redentor, pero no podía ser cualquier persona. La Biblia nos enseña que el primer requisito para ser redentor debía ser un pariente cercano. Ahora, ¿cómo es que Cristo logró convertirse en pariente cercano de esta humanidad pecadora si Él es el Dios perfectamente santo? Bueno, Pablo lo contesta en Filipenses 2. Lo logró a través de la encarnación, donde el apóstol Pablo dice de que Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Hecho semejante a los hombres. El Dios de la gloria agregó a su divinidad la humanidad para convertirse en el pariente cercano a fin de redimir a la humanidad. Pero también el Antiguo Testamento nos enseña lo siguiente, de que el Redentor debía tener los recursos suficientes para redimir. Recuerden de que se necesitaba dinero para lograr la redención. Se necesitaba tener facilidades para poder redimir a aquella persona que había caído en la desgracia. Entonces Cristo, para rescatar al pecador, es decir, a usted y para rescatarme a mí, personas que estábamos perdidas y atrapadas por el pecado, debía tener los recursos y realizar un pago. ¿Y cuál fue el pago? Bueno, el apóstol Pedro responde. Dice el apóstol Pedro que nosotros no fuimos rescatados ni con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pero hay algo más, hermano, de que el Redentor debía tener la voluntad de redimir. Debía estar dispuesto a pagar
para que aquella persona pudiera ser rescatada. Y el autor de los Hebreos nos cita el Salmo 40 y dice que el Hijo en el plan de redención dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y así voluntariamente el Hijo entregó su vida para rescatar a la humanidad. Ahora fíjense, en segundo lugar, que el Hijo tiene una función más en el plan de redención. Y se trata del perdón, que dice el mismo versículo 7. Dice la Escritura: en quien tenemos redención por su sangre. ¿Y qué agrega, hermanos? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué garantiza el perdón que el Señor nos ha dado? Bueno, garantiza en primer lugar que la ira de Dios nunca caerá sobre nuestros pecados. Nunca. La ira de Dios jamás se va a derramar sobre aquel que está cubierto con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero el perdón hace algo hermoso, hermanos. Y es que el perdón nos libera de la culpa que oprime la conciencia cuando un hombre o una mujer peca contra Dios. Vamos a pensar en esto. Cuando un ser humano quebranta la ley moral de Dios, hay un sentimiento automático que se llama culpa. La culpa es un recordatorio de que hemos hecho algo que no le agrada a Dios. Fíjense qué ocurría en el Antiguo Testamento. Cuando un israelita era consciente de un pecado involuntario, entonces él tenía que llevar al templo un animalito para el sacrificio. ¿Y qué ocurría? Que ese animalito era sacrificado en su lugar. Y de esa manera el israelita recibía el perdón de su pecado. Pero ocurría algo que no podía hacer el sacrificio del animalito: quitar la culpa de la conciencia. Aunque el israelita estaba librado del castigo, el israelita no se libraba de la culpa que el pecado produce. Pero con Cristo sí. Ahora Cristo, hermano, no solo remueve esa impureza, esa suciedad, esa inmundicia de la vida del hombre o de la mujer, sino que además Cristo quita esa pesada carga que la culpa impone sobre aquel que peca contra Dios. Los psicólogos dicen, hermano, de que hay personas que tienen enfermedades que no tienen su origen en el aspecto fisiológico, sino que tienen su origen en el aspecto psicológico. Y sabe usted, una de las cosas por las cuales a veces las personas manifiestan enfermedades es por el sentimiento de culpa que llevan sobre sus hombros. Es porque no logran quitar de su mente, no logran borrar de su conciencia aquello que han cometido, que saben que desagrada a Dios. Si usted está en esta mañana y la culpa le ha perseguido a lo largo de todos los años de su vida, quizás usted cometió un pecado contra Dios y lleva una pesada carga en su interior, hoy puede descansar. Hoy puede hallar reposo para su alma, porque aquí está del Señor Jesucristo, quien quiere quitar esa culpa que tanto atormenta su vida. Entonces aquí nos habla de que Cristo, hermano, ha operado el perdón para aquel que pone su fe en Él. Pero yo quiero tomar algo. El perdón que nosotros hemos recibido de Dios nos impone una responsabilidad práctica, que es enseñada en la parábola de los dos deudores. ¿Se recuerdan, hermanos? Había un rey que quería arreglar cuentas con sus siervos. Se presenta un hombre que le debía 10,000 talentos, que era una cantidad millonaria.
Le rogó al rey, pero el rey en su misericordia, en realidad le perdonó la deuda completamente. Después él salió del palacio y vio a uno de sus consiervos que le debía una cantidad pequeñita y vino y le reclamó: págame la deuda, lo agarró del cuello y lo metió a la cárcel. Entonces la enseñanza sencilla de la parábola es que si hemos recibido el gran perdón de Dios, también nosotros debemos dispensar ese perdón a nuestros semejantes. Ahora, miren algo. Quizás en este lugar hay creyentes a quien alguien les ha hecho algún agravio, les ha hecho alguna ofensa, quizás ha dañado su reputación, quizás ha hecho algo en contra de su familia y su corazón se siente herido, su corazón se siente lastimado por lo que ha ocurrido. ¿Qué le enseña la palabra del Señor? La palabra del Señor le enseña que así como usted ha recibido el perdón de Dios, también debe perdonar a su prójimo. Pero dirá esa persona: es que no se merece esa persona que yo lo perdone. Es que mire hermanos, si yo lo perdono, esa persona se va a salir con la suya. Escúcheme, considere algunas cosas usted. Considere usted que también nosotros somos culpables de cometer otros pecados que son igual de horribles a los ojos de Dios que el pecado que aquella persona cometió en nuestra contra. Escuche algo más. Usted podría cometer un pecado igual o peor al que cometieron en contra de usted. Es decir, ofender, herir, dañar es pecado, pero también no perdonar es pecado ante los ojos del Señor. Ahora, como este es un tema un poco complejo, hermanos, el tema del perdón, pero aquí está la enseñanza bíblica, debemos pensar en cosas prácticas con relación al perdón. Considere dos cosas principales. Considere en primer lugar las consecuencias si usted no perdona. Aquí van algunas. Número 1, vivirá amargado. 2, esto afectará su salud. 3, dañará sus relaciones. 4, vivirá esclavizado a su ofensor. 5, usted se convertirá en marioneta del diablo. Y 6, el no perdonar estorbará su comunión con Dios. Ahora también considere las consecuencias de perdonar. Si usted perdona a esa persona, si usted perdona lo que le han hecho, ¿qué consecuencias le vendrán? Bueno, usted tendrá paz. Bueno, usted gozará de un gozo real en la vida. Y su relación con Dios mejorará, pero también su relación con quienes estén a su lado también va a mejorar. 2 judíos, hermanos, sobrevivientes de los campos de concentración de los nazis, fueron liberados en la Segunda Guerra Mundial. Ellos se despidieron y pasados los años se volvieron a encontrar. Su diálogo de reencuentro fue así, fue el siguiente. Dijo uno: dime una cosa, ¿tú ya perdonaste a los nazis todos sus abusos, torturas e injusticias? Contestó el otro: sí, yo hace mucho tiempo que lo hice y ahora disfruto una vida feliz. Dijo el otro: pues yo no, todavía los odio con toda mi alma. Dijo el otro hombre: qué lástima, todavía te tienen prisionero.
Cuando no perdonamos, hermanos, nos convertimos en prisioneros de aquella persona que nos ha ofendido. Así que usted tiene que tomar una decisión. Usted decide vivir amargado o usted decide perdonar y recuperar su paz personal en la vida. La decisión es suya. Agreguemos la enseñanza que está aquí. El apóstol Pablo nos habla, hermanos, y voy a hacer resumido esta parte. Del versículo número 8 al versículo número 12, nos habla de dos temas principales. El tema de la revelación y el tema de la herencia. Vean el versículo 8. Dice la Biblia, hablando de la gracia de Dios, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira, hermano, y ese montón de palabras complicadas, ¿qué quieren decir? Pongámoslo en palabras sencillas, pues. Hermanos, la Biblia nos habla de un misterio en la carta a los Efesios, y que es mencionado en otras cartas. El misterio es el misterio de la iglesia. El hecho de que tanto judíos como gentiles formen parte de una institución, por decirlo así, que se llama la Iglesia Universal del Señor. Esta verdad estaba oculta en el Antiguo Testamento, pero ha sido revelada en el Nuevo Testamento para bendición de todos aquellos que nos acogemos por la fe a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el escogido de Dios, dice el apóstol Pablo. Y al final de los tiempos, todas las cosas serán reconciliadas, restauradas, cuando se elimine el pecado del universo. Y de eso hablan los versículos 8 hasta el versículo 10. ¿Qué habla del 11, el 11 y el 12, hermano? Habla de la herencia que nosotros poseemos como creyentes. ¿Qué dice el versículo? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, hermanos, ustedes saben que a fin de evitar problemas, cuando una persona muere y tiene posesiones, se hace un testamento. Y el testamento, pues, es un documento legal donde la persona dice, bueno, yo le dejo mi casa a fulana de tal, mi vehículo a fulana, a sutana, y mi cuenta bancaria se la dejo a fulano, para que así al morir esta persona no haya muerte, no haya conflicto entre los familiares. Ahora ustedes saben que hay personas que hacen este testamento, pero que también lo modifican. Dice el testamento, ¿no? Bueno, el testamento dice, pensaba dejarle mi casa a fulano de tal, pero ya no se la voy a dejar a él. Que le quede a sutano. Pensaba dejarle mis propiedades a fulana, pero no, mejor que le queden a esta otra persona. Hay cambios de testamento y lo pueden a uno desheredar. Pero no ocurre con la herencia que tenemos los hijos de Dios. Porque aquel que hizo el testamento ha sellado con su muerte, con su sangre, la validez del testamento puesto a nuestro favor, y nosotros tenemos como herencia todo aquello que le pertenece al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien le diga, mire, usted es pobre. No, hombre, dígale usted, ¿qué pobre voy a ser yo?
Todas las riquezas del universo le pertenecen porque es hijo de Dios. Entonces Pablo nos habla de eso. Ahora, hermanos, notemos para concluir que Pablo no solo nos habla de la obra del Hijo en el plan de salvación, también nos habla de la obra del Espíritu Santo. Versículos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué ocurrió, hermanos? Fuisteis, ya ocurrió, ocurre una sola vez, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Consideremos aquí enseñanzas básicas que el pasaje nos muestra en ese versículo. El pasaje nos enseña, hermano, que para que la salvación se lleve a cabo en un pecador, trabajan dos elementos, por decirlo así: la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. La palabra de Dios cincela el corazón endurecido del pecador, haciéndole ver su necesidad de ser salvo a través de la fe en Cristo. Y el Espíritu Santo confirma esa palabra que llega al corazón para que el pecador se quebrante y ponga su confianza total en el Señor. Entonces, cuando se predica el Evangelio, siempre está presente la obra de la palabra y la obra del Espíritu para lograr la salvación del hombre. También nos enseña aquí el pasaje de que la fe del pecador en la palabra de Dios es esencial para que el Espíritu Santo alcance a esa persona. Miren, hermanos, hay personas que piensan que solamente con oír es suficiente para ser salvo, pero eso no es lo que enseña la Biblia. Aquí lo dice claramente, habiendo oído, pero ¿qué dice después? Solo oído. No, dice el pasaje, y habiendo creído. Es decir, que la fe del pecador es indispensable para que el Espíritu de Dios obre en su corazón y lo traiga a la salvación. Y aquí hay enseñanzas, hermanos, que la gente a veces no la comprende. A veces hay gente que dice que andan buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y que es una experiencia que siente un escalofrío de la coronilla hasta las uñas de los pies. Y ¡qué bonito! Esa no es enseñanza de la Biblia. La Biblia enseña que cuando un hombre o una mujer pone su fe en Cristo, en ese mismo instante, esa persona es bautizada con el Espíritu Santo y, como dice el pasaje bíblico también, es sellada con el Espíritu Santo como una evidencia que ya no le pertenece al pecado, que ya no le pertenece al mundo, que ya no le pertenece al diablo, sino que ahora le pertenece al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Vaya. Busquen Romanos 8:9, hermano. Un aspecto doctrinal del pasaje también. Hay personas que asisten a la iglesia, pero nunca cambian. Son las mismas. Las mismas que conoció hace 5 o 10 años son las mismas. ¿Por qué? Dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mire, el que tiene el Espíritu de Dios no vive conforme a la carne. ¿Y qué dice después? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Usted conoce en la vida personas agrias, personas soberbias, que quizás vienen,
Pero así son, así es su vida, así es su conducta. ¿Qué evidencian ellos? Evidencian que no está el Espíritu de Dios en su vida. Porque cuando el Espíritu de Dios está en la vida de un hombre o de una mujer que es creyente, esa persona muestra la vida de Dios en su carácter, en su diario vivir. Ahora, la pregunta es, ¿ha cambiado su vida desde que conoció al Señor de verdad? ¿Ha cambiado? Hermano, yo puedo hablar por mi vida. No soy un hombre perfecto, pero yo sé que no soy el mismo que hace 15 años. Y sé que el Señor allí me tiene, miren, puliéndome cada día, ayudándome a quitar cosas de mi carácter que no lo honran a Él. Porque el Espíritu de Dios está en mi vida y yo creo que también en la vida de usted. Ahora concluyamos, hermanos. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Bueno, aquí viene una palabra del mundo de los negocios de aquella sociedad griega. Dice el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el mundo de los negocios de aquel tiempo, hermanos, arras era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de que la operación era firme y se cumpliría finalmente. Nosotros diríamos es la prima. Fíjese que no, porque aquí hay personas que dan la prima pero ya no pagan lo demás. En aquel tiempo no, se daba una suma de dinero inicial, pero había un compromiso de palabra, un compromiso real de que se haría el pago final de aquello que se había comprado o contratado. Entonces, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo? Dice un comentarista que la experiencia que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida solo es un adelanto de la bendición que disfrutaremos allá en el cielo. Y es cierto, hermano. Yo no sé ustedes, pero en la vida hay batallas que uno no sabe cómo enfrentar. Mire, hay cosas que le vienen a uno que lo hacen doblar rodillas y buscar la dirección del Señor. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a salir de este problema en el que estoy? Señor, ¿cómo se puede haber una salida para este problema que está habiendo? Señor, ¿cómo puedo lograr que esta persona entienda su error y uno no haya que hacer, hermano? Miren, el Espíritu Santo le ayuda a uno. El Espíritu Santo lo ministra a uno. El Espíritu Santo le imparte sabiduría espiritual para que uno pueda comprender qué hacer, cómo tomar decisiones correctamente en la vida. Entonces esto es solo un adelanto, hermano. La plenitud de esta vida la disfrutaremos allá en el cielo, en la presencia del Señor. Pero gloria a Dios, que cada día de la vida usted no está solo en sus batallas, sino que le acompaña la poderosa persona del Espíritu Santo del Señor. Bueno, la conclusión a que llegamos en esta mañana es, estamos hablando de esta gran salvación. Le pregunto hoy a usted, ¿ha usted gustado de esta gran salvación? Es decir, ¿es usted ya salvo? ¿Ha sido redimido? ¿Ha sido ya comprado con la sangre de Jesucristo? ¿Ha sido ya sellado usted con el Espíritu Santo de Dios? Si usted dice, mire, predicador, no, en esta mañana le puede entregar su vida al Señor. En esta mañana usted puede ser salvo de la garra del diablo, del poder del pecado, porque aquí está Cristo y Cristo es poderoso para deshacer las obras del diablo. Inclinen su rostro y vamos a orar. Amado Dios, queremos bendecir tu santo nombre. Queremos agradecerte, Señor, porque siendo pecadores, nuestro pecado no fue obstáculo para que se manifestase tu gracia para alcanzarnos. Este misterio oculto, Señor, el misterio de la iglesia, hoy ha sido dado a conocer, de que aquellos que ponen su confianza en Jesucristo pueden recibir el perdón,
pueden ser libertados de la esclavitud del pecado y sellados con el Espíritu Santo. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque hay un grupo de hombres y mujeres que hemos decidido poner toda nuestra confianza para salvación en la obra de Cristo. Gracias por esa muerte, gracias por esa sangre que tiene el poder de limpiar cualquier pecado. Señor, si hay amigos entre nosotros, hoy llámales, invítales a la salvación. Diles que ya no hay nada más que hacer, sino poner solo la fe en Cristo para recibir la vida eterna.